Por la gracia del Señor, hoy tenemos la clase con el libro Génesis. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 35. Nosotros estamos compartiendo sobre los hijos de Jacob. Lea tuvo 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Luego Raquel entregó su sierva Bilha a su marido Jacob. Ahí Bilha tuvo 2 hijos para Raquel, Dan y Neftali. Luego Lea también entregó su sierva Silpa a su marido Jacob. Ahí Lea tuvo 2 hijos a través de Silpa, Gad y Aser. Luego Dios tuvo misericordia de Lea. Lea tuvo 2 hijos también, que se llama quinto Isaacar. Luego, 6º hijo de Lea, Zabulón. Y luego, Raquel también tuvo por fin su hijo que se llama José. Añadir, ¿sí? Que Dios me añade más hijos. Después de José, ahí viene Benjamín, recién en el capítulo 35. Vamos a ver el nacimiento de Benjamín, capítulo 5, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel, por la gracia del Señor, tuvo otro hijo más, pero se complicó el parto. Hubo trabajo en su parto. Por eso, después de dar a luz, murió Raquel. Antes de morir, Raquel, viendo a su hijo, le nombró Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Raquel, la verdad que ella durante toda la vida pensaba por sí misma, no más, carnalmente. Ella sin pensar en la voluntad de Dios, solamente pensando en su propio bien, como que ella estaba por morir, ella estaba triste. Por eso, según su situación, nomás ella le puso su nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, viendo a su hijo, le llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Bien diferente, ¿no? Raquel solamente por su situación le puso, por su sentimiento, le puso el nombre Benoni. Pero Jacob
por la fe, le puso su nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Eso es el corazón, eso es la fe que tiene cada uno delante de Dios. Jacob ya había creído en la promesa de Dios. Jacob sabía que Dios iba a bendecirle a él, a todos sus hijos. Entonces, Benjamín no podía ser hijo de tristeza Benoni, sino hijo de la mano derecha, hijo de esperanza, hijo de confianza. Sí. Jacob, por la fe, le puso su nombre, Benjamín. En aquella época ponía el nombre según la situación del momento del parto, ¿no? Y por eso Isaac, ¿qué significa? La risa. Cuando concibió Isaac, Abraham y Sara, ellos sonrieron, porque no era algo creíble, ¿no? No era algo normal tampoco. Por eso le pusieron el nombre Isaac. La risa. Sí. Bueno, el nombre, digamos, llamar una persona o una situación es muy, muy importante. Raquel, según su situación, le nombró Jacob por la fe en la palabra de Dios. Como Jacob le puso el nombre Benjamín, de verdad, toda la familia de Jacob y sus hijos pudieron recibir la salvación del gran hambre, ¿cómo? A través de Benjamín. José, cuando estaba como gobernador de Egipto, 10 hermanos, 10 hijos de Jacob se fueron a Egipto queriendo comprar el alimento. En Egipto, por la sabiduría de José, ya prepararon con anticipación. Por eso en Egipto había bastante alimentos reservados. Bueno, los 10 hijos de Jacob se fueron. Y luego José les dijo a ellos, regresarán ustedes con el último hijo, con el otro hermano. Benjamín se quedó con Jacob. José después recibió a sus hermanos por causa de Benjamín. José quería verle tanto a Benjamín, su hermanito, ¿no? De la misma madre. Los 10 hermanos mayores, ellos querían matarle a José. Ellos por fin vendieron como un esclavo su hermano José. José, si no fuese por Benjamín, no iba a recibir a sus hermanos mayores. Pero por medio de Benjamín, ellos fueron recibidos, también recibieron bastante alimentos. Por medio de Benjamín, Jacob también pudo llegar a
Egipto. Si no, no iba a ir. No iba a ir. A través de Benjamín, Jacob y todos sus hijos recibieron la salvación del gran hambre de aquella época. Benjamín no fue hijo de tristeza, sino hijo de la mano derecha, obviamente, como Jacob le llamó. Por eso es importante llamar a una situación, a una persona por la fe. Que no llamen por la situación, sino por la fe. Nosotros también podemos ver que Benjamín es el símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? José, ¿cómo aceptó a sus hermanos mayores por causa de Benjamín? Por medio de Benjamín, digo. Dios, ¿cómo nos acepta a nosotros? Nos acepta a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros sin Cristo no podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo recibiremos la maldición no más. Pero Dios nos dio Jesucristo. Dios nos permitió Jesucristo. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Dios así nos muestra a nosotros. Nuestra realidad es Benoni, nuestra carne, nuestra obra, nuestra situación. Pero Dios ya nos dio otro nombre, Benjamín, hijo de la mano derecha. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Después de nosotros encontrar con Jesucristo, nuestra vida se cambió en total. Sí, así es. En mi caso, también. Antes de conocer Jesucristo, en mi vida había tristeza, rencor, miedo, preocupaciones, nada más. Después de conocer Jesucristo, después de que Jesucristo nació en mi corazón, se cambió mi vida como Benjamín, hijo de la mano derecha. Así Dios me bendijo, Dios me dio mucha esperanza, mucha fuerza para seguir adelante. Hasta ahora sigo adelante por la gracia del Señor Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra como Benjamín. Nosotros, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Por nuestro comportamiento bueno y lindo, o por la oración nuestra, o por el sacrificio nuestro, o por algún esfuerzo, o en ninguna manera. Sin Cristo, nosotros no podemos presentarnos ante el Señor. Por eso Dios nos preparó Jesucristo. Los hijos, los hermanos mayores de José, ellos no hicieron nada bueno. Pero José aceptó por medio de Benjamín. Así es. Dios, si nos mira a nosotros en Cristo,
no podremos menos que recibir la maldición, la destrucción, el juicio, no más. Pero, si nos presentamos ante el Señor por medio de Jesucristo, ya totalmente todo se cambia. Al pasar por Jesucristo, ¿cómo es? Dios nos acepta como justos, como santos. Sin Cristo somos malditos, pecadores, obviamente, sin Cristo. Sin Cristo somos desastres, naturalmente. Pero al pasar por Jesucristo, entre Dios y nosotros, ahí está Jesucristo en el medio, como mediador. Entre José y sus hermanos mayores que le querían matar y vendieron como esclavo, entre ellos, ahí está Benjamín. Por medio de Benjamín, José se olvidó de todo y aceptó a sus hermanos mayores y les abrazó también. Sí. Entre Dios y nosotros también. Sin Cristo, nosotros no tenemos esperanza. Sin Cristo, no podemos menos que recibir la destrucción y la maldición, no más. Pero Dios nos envió Jesucristo por el amor, porque Dios nos ama tanto a nosotros. Entonces, al pasar por Jesucristo, toda la maldad nuestra, toda la suciedad nuestra se convierte a la justicia. Qué maravilloso, ¿no? Por medio de Jesucristo. Sin Cristo somos pecadores, con Cristo somos justos. Sin Cristo somos desastres. Con Cristo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que Dios ama tanto a nosotros. Yo anteriormente procuraba para poder estar bien delante de Dios, queriendo cambiar mi actitud, mi situación, mi comportamiento, buscando en mí mismo cómo yo podría agradarle a Dios y recibir la bendición. Yo estaba mirándome a mí, buscando la solución en mí, procurando, luchando. En ese momento no pude menos que recibir fracasos, dificultades. Pero después de sufrir tanto, yo me di cuenta que Dios no le interesa fuera de Jesucristo. Solamente Dios acepta a Jesucristo. Sin Cristo no me queda ninguna esperanza ni salida. Yo tengo que presentarme delante de Dios a través de Jesucristo, apoyándome en Cristo. Después de que yo conocí a Jesucristo y creí, yo pude tener libertad delante de Dios. Yo pude tener la certeza de que Dios me ama, de que Dios me acepta, Dios me quiere, me protege, me cuida, me da todo lo mejor. Yo pude llevar la vida diferente.
por la fe en Jesucristo. Dios no nos mira a nosotros. Dios, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, lo mejor, lo más lindo, lo más precioso, Dios no acepta. Nunca, jamás. Dios no acepta. Dios solamente acepta Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no puede aceptar nada de nada. Dios, por eso preparó Jesucristo. Envió Jesucristo en semejanza de la carne del pecado y condenó al pecado en su carne. Así Jesucristo pagó la paga del pecado por su propia sangre y dijo, consumado es. Amados, ustedes no miren a sí mismos, porque Dios no tiene interés de lo que tienen ustedes, de lo que hacen ustedes, sino solamente Dios acepta a Jesucristo. Entonces, los que están en Cristo Jesús, los que se apoyan en Jesucristo, ellos serán aceptados también, por supuesto. Dios nos mira así. Así Dios está abierto. Jesucristo ya derramó toda su sangre, ya dejó abierto el camino. Dios está abierto y trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema entre Dios y nosotros. Por la fe en Jesucristo, podemos caminar por ese camino abierto y vivo y tener comunión con Dios libremente y esperar a Dios también. Entonces, los que no entran por ahí, porque por su incredulidad, por sus pensamientos. Dios no me va a aceptar, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a ayudar, yo estoy solo, yo estoy fracasado, estoy sufriendo, estoy así. Por sus pensamientos, muchos están engañados, encerrados de balde. Falta entrar nomás, falta caminar nomás delante de Dios por la fe en Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo, procurando, esforzándose, buscando la solución en sí mismo, se decepcionan. No puedo, no tengo esperanza, no sé qué hacer. Así es. Dios ya preparó Jesucristo, sabiendo que nosotros no podemos hacer ningún bien. Por el amor, Dios no nos espera que nosotros hagamos algo lindo y bueno, sino a través de Jesucristo dejó abierto el camino. Entonces nosotros en cualquier momento, por la fe en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por la fe nosotros ya, por la fe en Jesucristo, somos justos. Somos nueva criatura. Sí. Santificados somos también. Dios nos hizo perfecto con una sola ofrenda. También somos perfectos. Entonces, nosotros, sin importar nuestra situación,
podemos acercarnos a Dios y esperar a Dios. No hace falta usar la manera humana para poder estar bien y para poder recibir la ayuda de Dios y la bendición, sino Jesucristo es suficiente. Cuando uno pone anteojos del color rojo, todo el mundo se ve rojo, ¿verdad? Si su anteojo tiene color de azul, todo el mundo se ve azul. Dios tiene su anteojo llamado Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos mira a nosotros. Entonces, ¿cómo nos mira? Nos mira como justos, como santos y perfectos. Eso es el corazón del Señor. Sin Cristo, si nos mira, Dios nos va a mirar como malditos, dignos de morir. Pero en el medio está Jesucristo, como anteojos de color. Por eso Dios ya no nos ve, no puede vernos en la vida nuestra la maldad, ni la suciedad, ni la corrupción, sino Dios nos mira como justos, santificados, perfectos, dice el Señor, por medio de Jesucristo. Ustedes no piensen en presentarse ante Dios por sus obras excelentes o buenas. Por favor, eso es una tontería. Sino, quédense tranquilos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo que Jesucristo logró para todos nosotros. Dios nos dio Benjamín, quien es Jesucristo. Así nosotros podemos estar delante de Dios sin ningún problema. También, como que Jesucristo ya está con nosotros. Benoni no está, Benjamín nomás. Cuando ustedes vean algunas situaciones negativas o difíciles, que no nombren como Benoni, sino Benjamín. Benoni no existe, Benjamín sí. Toda la situación, todo lo que sucede, todo nuestro ser es Benjamín. Así Dios nos llama. Por la fe nosotros también vamos a llamar Benjamín. Dios está con nosotros. Entonces, viene una situación difícil, ya no es Benoni, sino Benjamín, hijo de la mano derecha. A través de esta dificultad, Dios va a recibir la gloria, nos va a mostrar la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Es para el bien, es de esperanza. Vamos a nombrar Benjamín.
Vamos a abrir el libro Génesis, capítulo 31, versículo 11, vamos a leer. Génesis 31 y 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hasta el 13 hemos leído. Jacob, a través del fracaso que experimentó, él por fin pudo llegar a reconocer que toda la obra, todo el esfuerzo, toda la manera que usó Jacob fue inútil. Solo Dios cumplía su promesa. Él se dio cuenta que todo lo que logró, la bendición, las esposas, los hijos, los ganados, todo lo que logró Jacob, nada fue por su manera, ni por su trabajo, sino conforme a la promesa de Dios, Dios le agregó en su vida. Eso es lo que logró a creer y aprender Jacob. Así es la voluntad de Dios. Dios cumple. Cuando Dios promete algo, Dios cumple su promesa. Dios trabaja en su vida, conforme a la palabra de Dios. No solamente Dios trabaja en la vida de Jacob, no más, sino en la vida de todos nosotros. Como Jacob, cuando no creía en la promesa de Dios, él mismo tenía que procurar, usando su manera, engañándole al otro. Nosotros también, cuando no conocemos bien la voluntad de Dios, no podemos menos que usar nuestra manera a procurar para lograr nuestro deseo. Pastor Supak, él nos testificó varias veces. Él también procuraba establecer una persona como ministro o trabajar una iglesia o un proyecto. Todo lo que él quería no salía bien. Lo que él quería lograr y alcanzar, él no podía lograr. Pero lo que él no prestaba atención ni procuraba ni nada, eso resultaba muy bien y salía todo bien. Él viendo eso, él también se dio cuenta. Eso es lo que Dios quería hacer. A la voluntad de Dios, Dios cumple. Dios logra. Dios hace su obra. Dios. Por eso, en la vida de él, también Dios hizo muchas cosas conforme a la voluntad de Dios.
experimentando una vez, dos veces, él pudo conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer. Dios le levantaba un corazón muy fuerte, de que él, viendo a los que sufrían por sus pecados, él le dolía mucho su corazón y quería entregarle, quería compartir lo que él encontró. Como que Pastor Zupac también sufría tanto por sus pecados, buscando al Señor, sin saber, sufría. Nadie le enseñaba ni le mostraba un camino exacto. Por eso, él sufría tanto. Pero después, él se dio cuenta que Jesucristo había pagado todo en la cruz. Dios dejó abierto el camino a través de Jesucristo. Solamente por la fe, no por las obras de cada uno, sino por la fe en Jesucristo. Cada uno puede ser justo. El pecado ya fue limpiado y pagado por la sangre de Jesucristo. Él, después de recibir la salvación del pecado, al ver a los demás que sufrían por sus pecados, él no podía callarse. Desde su corazón se levantaba el ánimo, el deseo para compartir lo que él encontró. Por eso él abría la boca y les compartía abiertamente. Y escuchándolo de él, uno y otro recibieron la salvación del pecado. Él, viéndolo, pudo darse cuenta que, esta es la voluntad de Dios que quiere hacer en mi vida: predicar el Evangelio. Por eso él empezó a predicar el Evangelio. Él así pudo darse cuenta que eso era la voluntad de Dios: predicar el perdón eterno del pecado. Un día, él, pensando en el hijo menor fracasado, pero al llegar a la casa del padre, el padre preparó todo y le entregó a su hijo el mejor vestido, el calzado, el anillo y todo. La palabra, lo que preparó el padre cambió la vida en total, la vida de su hijo menor. Así el hijo menor pudo regocijarse con su padre. Él, viendo el hijo menor, se dio cuenta que ese hijo menor era el Pastor Zupac. Yo también llevaba una vida miserable, siguiendo mi manera, mi deseo, mi plan, mi querer. Yo no pude menos que sufrir en el chiquero. Pero Dios me había preparado el mejor vestido, el calzado, el anillo, el becerro gordo también. Dios me había preparado la justicia de Dios, la santificación, la salvación, la vida eterna. Él se cambió su vida en total. Desde que recibió la salvación del pecado, se cambió su vida. Le llegó la abundancia, le llegó la paz, le llegó la tranquilidad. Y pudo regocijarse con Dios. Él dice que antes de recibir la salvación del pecado, en su vida no había alegría, ni gozo,
ni felicidad. Él dice que en una Navidad, la amiga de su hermana mayor, la hija del pastor donde él congregaba, le visitó a la casa del pastor Supac y le entregó un cuaderno al pastor Supac, la amiga de su hermana mayor, ¿sí? Mira, es un presente para ti. En ese día, él por recibir un presente que era un cuaderno nuevo, él estaba muy, muy feliz, muy feliz. Él dice que eso era la única felicidad de su vida, antes de recibir la salvación del pecado. Por la guerra de Corea, y sufría mucho él. Por la pobreza, también falleció su madre temprano y hubo mucha dificultad. En su corazón no había alegría ni felicidad. Pero al recibir la salvación del pecado, se cambió en total. Desde que él recibió la salvación del pecado, desde que él creyó en Jesucristo que había limpiado todo su pecado, todo el pecado del mundo, le llegó la libertad, la abundancia, la tranquilidad, la paz, la alegría. Empezó la vida nueva. El Evangelio cambió la vida del pastor Supac, como cambió la vida del hijo menor. Por eso él empezó a predicar lo que sucedió en su vida. Él no pudo callarse, porque él experimentó esta felicidad maravillosa, esta esperanza tan grande, este gozo. Por eso él empezó a abrir la boca y predicar a los demás. Con su testimonio, ¿no? Yo sufría tanto así, pero yo acepté, yo encontré con la palabra, con el Señor, así, así, así. Me llegó la libertad del pecado. Me llegó la certeza de mi salvación, la alegría y la felicidad verdadera. Desde que él empezó a vivir así, él pudo ver que Dios trabajaba exactamente a la misma manera en la vida de los que oían la palabra a través del pastor Supac. Claro que sí. Eso es el poder del Evangelio. El libro Romanos capítulo 1 dice sobre el poder. A ver, vamos a buscar. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, ¿dónde está? En el Evangelio. Por eso, pasó Supac, cuando abrió la boca y predicó el Evangelio a los demás, este poder, este mismo poder, se manifestaba en la vida de los demás también. Ellos también salieron de su aflicción, angustia, de su situación. Ellos también podían tener alegrías, felicidades. Sí. ¿Por qué? Eso no era el poder del pastor Supac, sino el poder
del Evangelio. El poder de Dios que está en el Evangelio. Por eso él, desde que empezó a predicar el Evangelio, uno recibió la salvación, el otro, 5, 10, 100, 1000, así cada vez más recibían más personas la salvación del pecado. ¿Por qué? ¿Por la excelencia de él? ¿Por su prédica perfecta? No. Eso es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así Dios trabaja en la vida nuestra. No es que nosotros tenemos que procurar para alcanzar a un cierto punto, sino Dios trabaja en la vida nuestra conforme su promesa, según su voluntad. Dios cumple su promesa y hace su voluntad Dios mismo. Por eso nosotros podemos descansar en Dios y podemos dejar nuestras maneras humanas. No es que nosotros tenemos que hacer algo excelentemente bien, sino falta creer, falta aceptar el Evangelio, falta aceptar la voluntad de Dios, no más. Entonces, ¿quién trabaja en la vida nuestra? El Señor mismo trabaja en la vida nuestra. La voluntad misma. Dios cumple su voluntad. El poder de Dios se manifiesta en la vida nuestra. Por eso, nosotros podemos dejar nuestra obra y nuestra manera humana también. Porque Dios cumple su voluntad. Recuerden bien, el que trabaja es Dios. Dios trabaja. Dios cumple su voluntad. Nosotros solamente aceptamos la palabra de Dios y creemos. Y descansamos en Cristo. Entonces el Señor trabaja. No sigan sus deseos, sus ideas. ¿Sí? Eso no tiene poder ni sentido. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros aceptamos con el corazón nuestro lo que Dios quiere hacer, eso nosotros podemos ver. ¿Qué cosa? Dios quiere hacer eso. Por eso Dios trabaja. Yo he visto tantas cosas eso en mi vida. En este año, por la cuarentena, por la pandemia de COVID-19, estoy en Asunción. El año pasado, a esa fecha, yo estaba en Estados Unidos por la gira de cantata navideña. Desde el mediado de septiembre hasta el mediado de octubre, cada año, la Misión Buenas Nuevas de Estados Unidos organizaba la cantata navideña durante un mes. Cada día visitando a las diferentes ciudades. Más de 200 personas se movían cada día. Llegando a una ciudad, al día siguiente, llegando a una ciudad, arma el escenario, ensaya y a la noche presenta. La mejor presentación se llama cantata navideña. Es un acto muy maravilloso y precioso.
Entonces cada teatro se llena por los ciudadanos invitados. Entonces, y después de terminar, a las 9:30 por ahí, el público se retira, entonces lo de staff, desarmar la escenografía, luces, sonido, todo. Luego, carga en los camiones. 3 camiones grandes de tráiler andaban. Luego, después de cargar todo, los camiones pueden salir para la siguiente ciudad. Entre las 12 y la 1 de la madrugada por ahí partían. Hay veces llegaba a la siguiente ciudad a las 5 de la madrugada, hay veces a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces llegando a la siguiente ciudad, viajando toda la noche, después de hacer un ejercicio, haciendo estiramiento, lo de stop, luego después de desayuno, ya empiezan a descargar las piezas de la escenografía y luces, sonido, todos los equipos llevamos. Entonces después de descargar y armar y a las 10 de la mañana por ahí ya más o menos están listos. Entonces asegurando, programando y todo, ahí viene el coro gracias. Desde ahí todo el día ensaya el coro gracias, todo el día. Luego a la noche, el coro gracias presenta la mejor presentación, cantata navideña. En el primer acto, el nacimiento de Jesucristo muestra. En el segundo acto, el valor de la Navidad, que el nacimiento de Jesucristo entrega la felicidad, la alegría, la esperanza, ¿no? Eso muestra a través de un acto musical. El año pasado creo que fue la historia de, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Y ahí, en el tercer acto, un acto de música clásica del coro. Todos los integrantes del coro Gracias suben al escenario y presentan las alabanzas, las canciones de Navidad. Y ahí en el medio, entre el segundo y tercer acto, ahí está la hora del mensaje. Entonces, Pastor Oksupak y Pastor Yonggu Pak salen a predicar. Entonces, todos los que vinieron por el concierto oyen atentamente la palabra de Dios y aceptan el evangelio. Escuchando una vez, 2 veces, 3 veces, los que vienen una vez al año siguiente, vienen sí o sí. Muchos oyeron el evangelio y recibieron la salvación del pecado. Muchos testificaron, ¿no? Yo sufría por mi pecado, pero yo recibí una invitación y participé el año pasado. Pero yo estaba encantado de estas presentaciones preciosas, excelentes. También el mensaje. Jesucristo limpió mi pecado. Sí. Y estaba muy feliz por oír ese mensaje. Pero después de la cantata, otra vez yo volví a cometer pecado. Luego yo no sabía qué hacer. Pero hoy, esta noche, otra vez yo vine aquí y escuché el mensaje.
Ahora yo estoy seguro. Ahora yo estoy seguro. Todo el pecado del mundo, Jesucristo ya limpió. Habiendo obtenido eterna redención, entró en el lugar santísimo. ¿Sí? Escuchando la palabra, cómo Jesucristo limpió el pecado del mundo. Esa persona, esa señora, testificó. Ahora yo estoy bien segura de que todos mis pecados fueron pagados, lavados, perdonados perfectamente. Por eso para siempre soy justa. Estoy libre de mi pecado. Ella testificaba alegremente y felizmente. No solamente esa señora, sino hay miles de personas. Así es. Cada año. Para organizar esta clase del trabajo es muy difícil. Por eso muchos se sorprenden, ¿no? Viendo nuestro trabajo. Ayer usted estaba en tal ciudad, pero esta noche aquí están. En ese tiempo nomás, en un día armaron todo esto y ¡wow! Muchos no podían creer. Claro, hubo mucha dificultad, pero Dios nos ayudó. ¿Por qué? Eso era lo que Dios quería hacer. Se coincidieron lo que Dios quería hacer, lo que hacía la iglesia de Estados Unidos. Por eso. No solo eso. Todo lo que hacemos nosotros por el Señor, por el Evangelio. Por eso. Es importante conocer la voluntad de Dios y asegurar la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Yo también. Yo no soy capaz de ser pastor. Ni sabía qué hacer tampoco. Hasta ahora yo no sé muchas cosas. Pero yo encontré la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es predicar el Evangelio, el perdón eterno del pecado. Como dice San Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la voluntad de Dios, predicar el perdón del pecado y el arrepentimiento. El arrepentimiento trae el perdón del pecado, ¿sí? ¿Cómo? En Cristo. Así es. Predicar este evangelio es lo que Dios quiere hacer. Eso es la voluntad de Dios. Por eso Dios cumple. En mi vida también. Yo siendo inútil, me entregué nomás para este trabajo. Dios me dirigió hasta ahora. Me dio todo lo necesario para anunciar el evangelio, la sabiduría, la palabra, la fuerza, la salud, todo. Así es. Ustedes no vivan por sí mismos, sino que vivan, que conozcan la voluntad de Dios y descansen en la voluntad de Dios. Dios cumple su voluntad. Dios trabaja conforme su voluntad, conforme su promesa. Así Dios trabajó en la vida de Jacob. Desde que Jacob llegó a conocer la voluntad de Dios y creer, ya pudo dejar de usar su manera humana, ¿sí? Y descansar en Dios. Espero que todos ustedes puedan encontrar la voluntad de Dios y descansar en la voluntad de Dios viendo la obra de Dios.
Vamos a seguir compartiendo sobre Jacob. Jacob usó muchas veces su manera humana, ¿sí? Como él trabajó, propuso su idea para trabajar por 7 años para recibir Rebeca como su, para Raquel, para recibir a Raquel como su mujer. Él utilizó esa manera. Y también cuando vinieron los ganados, las ovejas, las cabras, Jacob ahí tomó las varas verdes de álamo, de avellano, de castaño y descortezó, y en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, puso delante del ganado cuando venía para tomar el agua.
¿Y por qué él tenía que hacer eso? Y él pensó que eso le ayudaba, lo que él hacía. Porque usaba constantemente Jacob su manera humana, su astucia. Él procuraba a través de estos tratamientos. Él pensó que eso resultaba bien y a través de eso él avanzaba la vida. Pero la verdad que eso no tenía nada que ver con lo que lograba Jacob. Dios, para cumplir la promesa que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, Dios le bendecía a Jacob, le cuidaba, le permitía más abundancia y también la riqueza le permitía encontrar sus mujeres también. También le permitió varios hijos, hasta ahí tenía 11 hijos, ¿no? Todo esto fue por la voluntad de Dios, que Dios tenía hacia Jacob, hacia su descendiente Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jacob tenía que usar su manera humana? Porque él no lo sabía, no lo entendía muy bien. ¿Por qué? Él no tenía interés de la voluntad de Dios tanto, porque él podía hacer. Él pensó que era capaz, inteligente, prudente, sabio, y él podía moverse y podía lograr muchas cosas por su procuración, por su esfuerzo también. Por eso él, perdón, mientras que él tenía su manera que él confiaba, él quería usar nomás su manera, quería moverse así. Él no prestaba atención ante la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Cómo Dios va a trabajar? ¿En qué está el deseo de Dios? Él no le interesaba. Solo él seguía su idea, su razón, su manera, su cálculo. Es bastante gracioso, ¿no? Y cuando las ovejas y las cabras miran y esas varas que preparó y puso Jacob pueden concebir sus crías de mancha, de color negro. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero Jacob se esforzaba tanto para lograr, queriendo ganar más ganados, ¿no? Queriendo tener más ganados. Él estaba muy ocupado y con mucho gusto hacía esas obras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él se dio cuenta que todas estas obras y maneras eran inútiles. Un día Dios le mostró a él diciendo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Eso qué quiere decir? No fue por las varas que puso Jacob delante de las ovejas y cabras, sino Dios hizo a cubrir los machos a las hembras. Jacob vio que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo todos los pintados, listados, abigarrados pueden cubrir a las hembras? ¿Quién maneja eso? ¿Quién? Dios.
para darle más ganado a Jacob. Como que Labán no le daba nada a Jacob. Jehová lo vio y pensó en el bien de Jacob. Después de que Labán decidió a entregarle a Jacob todos los listados, pintados, abigarrados, Dios hizo a cubrir los machos a hembras. Todos los machos en aquel momento listados, pintados, abigarrados. Fue Dios. Jacob, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía buscar los machos listados, pintados, abigarrados y hacer cubrir a las... Eso no puede hacer Jacob mismo. Lo que hizo Jacob era poner las varas. Dios estaba trabajando fielmente en la vida de Jacob. Jacob, después de que llegó a conocer bien la obra de Dios que obraba en la vida de Jacob para cumplir la promesa que Dios le prometió. Dios era fiel de su promesa. Dios estaba trabajando fielmente para cumplir su voluntad en la vida de Jacob. Jacob ya no necesitaba usar más su manera. Ahí Jacob se dio cuenta que todo lo que hacía Jacob era inútil. Su manera, su astucia, su esfuerzo, su procuración, todos eran inútiles. Entonces, todo lo que lograba Jacob y encontraba en su vida era por la guía de Dios, por la voluntad de Dios, por la ayuda de Dios. Desde que Jacob se dio cuenta de esa realidad, él también pudo dejar sus maneras. ¿Por qué yo entonces hice tantas cosas de balde? Desde ahí Jacob pudo prestar atención ante la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Jacob, al recibir la promesa de Dios, al conocer la voluntad de Dios, pudo descansar. Eso Dios va a cumplir. Eso Dios va a lograr sí o sí. No por mi astucia, ni por mi esfuerzo, ni por mi manera, ni por mi obra tampoco, sino Dios trabaja según su voluntad. Dios mismo cumple su palabra. Por eso desde aquel momento Jacob también pudo descansar delante de Dios, ante la promesa que Dios prometió. Mientras tanto, el corazón de Jacob estaba lleno de su deseo, lleno de su manera, lleno de su cálculo también. Pero desde que Jacob dejó su manera, se cambió su vida. Pudo descansar, pudo trabajar tranquilamente delante de Dios y esperar a Dios también. No solamente en la vida de Jacob se manifiestan las maneras, las astucias, cálculos, deseos carnales, sino en el corazón nuestro también. En el corazón nuestro también se manifiestan deseo carnal, la manera humana, la astucia también. Mientras que estas cosas se manifiestan, uno no puede tener el corazón puro, sincero delante de Dios. Como que Jacob hizo muchas cosas tonterías. Cuando nuestro corazón está lleno de nuestras maneras, de nuestro deseo,
no puede menos que dar las cosas injustas, sucias, corrompidas también. Así es el corazón nuestro. Entonces, vamos a pensar un poco cómo nosotros, sobre nuestro corazón, cómo es. Vamos a pensar un poco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar de lo bueno? ¿Cómo nosotros podríamos dar fruto bueno? Es imposible por nosotros. Con este corazón nosotros, si pensamos en cosas lindas, hermosas, eso sería lindos frutos, lindos pensamientos. No, no puede ser. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo lo que salen entonces de nuestro corazón son suciedades, engañosos, cosas perversas. ¿Sí? Así son todos los que salen del corazón nuestro. Del corazón nuestro no puede salir un pensamiento positivo o un pensamiento puro, limpio, santo. Eso no puede haber. Como que Jacob hacía su manera humana y astucia también. Así estaba lleno su corazón. Así mismo. Nuestro corazón, así es. Nuestro corazón natural, que fue formado a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo lo que sale del corazón nuestro, buscando nuestro bien, queriendo ganar algo más, queriendo lograr su deseo, su voluntad, todo lo que sale del corazón nuestro y lo que hace cada uno es la tontería, lo que hizo Jacob. Entonces, mientras que cada uno sigue su pensamiento, su razón y su deseo, no puede prestar atención ante la voluntad de Dios, ni tampoco puede aceptar la palabra de Dios, tampoco. Entonces, ¿cuándo uno puede entonces aceptar la palabra de Dios? ¿Cuándo uno podría tener entonces el corazón puro, sano delante de Dios? Ese corazón no es nuestro corazón. Quiere decir que es imposible. Si no, el corazón de Jesucristo, el Espíritu Santo es el corazón puro y sano y santo también. Por eso, Dios quiere, en el corazón nuestro, Dios quiere echar nuestro corazón y poner el corazón de Dios. Cuando la voluntad de Dios ocupó el corazón de Jacob, ahí Jacob pudo llevar la vida diferente. En la vida nuestra también. Mientras que nuestro deseo se manifiesta, nuestro pensamiento, nuestro cálculo, nuestra manera, nuestra razón, Dios no puede trabajar. Pero cuando nuestra manera, nuestro deseo, nuestro cálculo se quedan quebrantados, derrumbados, cada uno reconociendo que todos esos son inútiles, desde ahí, la palabra de Dios puede trabajar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Lo que sale de nosotros, así es. Lo malo, lo sucio. Entonces, ¿de dónde sale entonces lo bueno? Solamente del árbol bueno.
Solamente del Espíritu Santo puede salir lo bueno, lo puro, lo sano, lo limpio. Estos son frutos de Jesucristo. No sale eso de los seres humanos. Eso no puede, estos frutos buenos no pueden salir de nosotros, sino de Cristo, de Cristo. Por eso cada uno tiene que aceptar a Jesucristo sí o sí. Por eso cada uno debe recibir el Espíritu Santo sí o sí. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar en el corazón nuestro? ¿Cómo nosotros podemos recibir entonces el Espíritu Santo de Jesucristo en el corazón nuestro? Donde hay el pecado, el Espíritu Santo no puede morar. Por eso es importante recibir el perdón del pecado. Cuando uno recibe el perdón eterno del pecado, cuando se queda sin pecado, sin mancha, ahí recién el Espíritu Santo puede trabajar. Ahí recién Jesucristo puede trabajar en ese corazón. Por eso cada uno sí o sí tiene que recibir la salvación del pecado. Este punto es número 1 en la vida de fe. Hay muchos que quieren ver las obras de Dios, experimentar los milagros y quieren recibir la abundancia y las bendiciones. Pero eso no tiene, así no se puede. Al recibir la salvación del pecado, al recibir el perdón eterno del pecado, desde ese momento el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de esa persona. De lo que sale del Espíritu Santo, lo que sale de Jesucristo, esto es lo bueno, lo limpio, lo sagrado. Así es. Jacob, después de darse cuenta que todos eran inútiles, sus maneras, sus cálculos, sus astucias también, ahí él pudo dejar y aceptar la voluntad de Dios y descansar en la voluntad de Dios. Así es. Mientras que nosotros confiamos en nuestras obras y nuestros esfuerzos y tratamos de lograr y mejorar, no podemos pensar bien ni aceptar Jesucristo. Pero cuando cada uno se da cuenta que eso es inútil, haga lo que haga yo, con eso no puedo agradarle a Dios. Eso no sirve para nada. Ahí recién, cuando se quebranta el corazón y su cálculo, su pensamiento de cada uno, ahí recién puede pensar. Ahí puede prestar atención y aceptar la voluntad de Dios, que es el perdón eterno del pecado. Entonces, desde que cada uno recibe la salvación del pecado, ¿qué es lo que sucede? Ya en el corazón de esa persona, su deseo, su plan, su cálculo, ya no tienen fuerza, sino el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo le da el corazón nuevo. Jesucristo le da nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas ideas. ¿Sí? Lo que sale desde Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en el corazón nuestro, eso es lo bueno. De parte de nosotros,
no puede salir ningunos frutos buenos, sino solo de Jesucristo. Jesucristo. Por eso, nosotros tenemos que ordenar bien este punto. Todo lo que hacemos nosotros, como lo que hizo Jacob, es manera humana, que es inútil, que es injusto, insignificante también. Así es. Sea, lo que sale de nosotros. Así es. Si cada uno sigue su pensamiento, su razón, no puede menos que fracasar. No puede menos que perder su tiempo, sus bienes también, su vida. La voluntad de Dios, la promesa de Dios. Ahí está la verdad. El que acepta a Jesucristo, desde ahí Jesucristo trabaja en la vida de esa persona, dándole el corazón nuevo, dándole los pensamientos nuevos también. Así se cambia la vida de cada uno. Jacob, desde que se dio cuenta que la palabra de Dios estaba trabajando en su vida, Dios se manifestaba en la vida de Jacob, conforme su voluntad de Dios. Ahí Jacob pudo descansar delante de Dios. Así es. Vamos a separar en el corazón nuestro lo que hacemos nosotros, lo que hace Jesucristo. Lo que hacemos nosotros es tontería y locura. Es inútil, es insignificante también. Dios nos ama y trabaja en la vida nuestra. Por eso Dios nos dio el perdón eterno del pecado a través de Jesucristo. Dios a través de Jesucristo nos dio la vida nueva. Amados, si ustedes siguen sus pensamientos, sus deseos, sus cálculos, no podrán menos que sufrir de balde. Por eso Dios en la vida nuestra quiere quebrar nuestras maneras, nuestros pensamientos, totalmente. Luego, Señor nos dio ya Jesucristo, el Espíritu Santo. Desde ahí Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos muestra su voluntad, nos da sus pensamientos nuevos, sanos, limpios y buenos también. No sigan sus deseos, sus maneras, sus pensamientos, sino que presten atención. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros? Desde que yo recibí la salvación del pecado, yo vi que Dios trabajaba fielmente todo el trabajo por el Evangelio. En todas las cosas por el Evangelio, Dios trabajaba con mucho gusto. Desde pequeño yo vi cómo Dios trabajaba en la iglesia, por el campamento, por el seminario, por la conferencia, por la construcción, por el envío de ministros, por todos los trabajos que organizaba la iglesia por el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Con mucho gusto Dios trabajaba, se manifestaba. Así es. Ahí está la clave. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra?
en este siglo. Dios tanto quiere anunciar el Evangelio. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el camino de Dios. Cada uno tiene que recibir la salvación del pecado, sí o sí. Si ya recibió la salvación, Dios quiere utilizar la vida nuestra para anunciar esta verdad a los demás que aún no saben. La misión Buenas Nuevas, Pastor Oxupac, todo el tiempo piensa en eso. ¿Cómo podríamos nosotros predicar más abiertamente para más personas? Eso es lo que piensa. Por eso hasta ahora organizó muchas actividades, sobre todo en este tiempo, por causa de la pandemia de COVID-19. Pastor Oxupac organizó varias actividades online. Como que por online no hay límite de alcance. Muchas personas, 1.000 millones de personas estaban dentro de la cobertura para cuando organizamos nosotros la conferencia online. Todo esto era increíble, es increíble, pero Dios organizó y trabajó y ayudó. En Paraguay también estamos avanzando nosotros. Este proyecto de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, también el canal GBS Paraguay. Humanamente es imposible, se ve imposible, pero estamos avanzando. Yo veo que Dios nos ayuda y nos abre el camino. Y se va a cumplir también, se va a cumplir. Canal GBS Paraguay por el momento transmite por YouTube y Facebook nomás. Pero muy pronto a través del cable también va a transmitir los mensajes del pastor Oxupac, de los demás pastores, para cubrir todo este territorio de Paraguay por el Evangelio. ¿Por qué Dios nos ayuda? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es la voluntad de Dios. Por eso Dios le bendijo y le cuidó a Abraham, a Isaac, a Jacob también, por el simiente llamado Jesucristo. Jesucristo tenía que nacer. Por eso Dios no pudo menos que bendecirle a Jacob. Entonces en esta época, para anunciar lo que hizo Jesucristo, para anunciar el perdón eterno del pecado, Dios trabaja. Ahí está todo el interés de Dios, todo el enfoque de Dios también. Ahí está la voluntad de Dios, que Dios quiere hacer tanto. Ahí vamos a acompañar. Entonces nosotros mismos podremos ver la obra de Dios en la vida nuestra también.
Esta vez vamos a abrir el libro Génesis, capítulo 31, versículo 17. Busquemos Génesis, capítulo 31, versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Hasta el 20 hemos leído. Jacob ya tenía que regresar a la tierra de Canaán, a la tierra de su padre. Pero en ese momento hubo un problema. Y como nosotros compartimos sobre las maneras humanas y astucia de Jacob, aún en ese momento Jacob estaba usando su manera y su astucia. En el caso de Raquel, hurtó el ídolo de su padre Labán. ¿Por qué? ¿Por qué Raquel tenía que agarrar y llevar el ídolo de Labán? Labán es un arameo. Él, en vez de creer en Dios, él creía en su ídolo. Raquel, como ya tenía que ir hacia a una tierra nueva, desconocida, la tierra de Canaán, y ella creo que tenía miedo y preocupación del camino, de su futuro también. Puede encontrar cualquier dificultad y situaciones complicadas. Entonces ella, ¿por qué? ¿Por qué hurtó el ídolo de su padre Labán? Ella no aprendió nada de la vida de fe. Ella no aprendió la fe a través de Jacob. Por eso ella quería buscar, ella quería apoyarse en el ídolo de Labán. Ella pensó que eso le iba a ayudar a ella durante el camino, durante la vida de ella. Y así fue. Qué lástima, ¿no? En el caso de Lea, su corazón estaba lleno de Dios. Ella, ¿cómo habrá aprendido todo esto? A través de Jacob. Desde que se casó con Jacob, viendo que Dios trabajaba en la vida de Jacob, Lea aprendió la fe. Por eso ella, por ser mujer de ojos delicados, menospreciada, cada vez más ella se apoyaba en Dios, esperaba a Dios, buscaba la voluntad de Dios, esperaba la misericordia de Dios. Así su corazón, en vez de llenarse de rencor, de ira, de queja y murmuración, su corazón estaba lleno de alabanza, felicidad. Eso se nota a través del nombre que ella puso para sus hijos. Rubén, ¿sí? Hijo, ved un hijo. Dios me dio un hijo. Así ella le glorificaba a Dios. Simeón, Dios me oyó. Leví, me uniré con mi marido. Eso se refiere con Dios también. Judá, alabaré al Señor. Gloria al Señor. Así el corazón de ella, de Lea, estaba lleno de la esperanza, del gozo, del agradecimiento hacia Dios.
Por eso, a través de esa dificultad que tenía Lea, ella aprendió la fe. Pero en el caso de Raquel, ¿por qué hurta el ídolo de su padre? Yendo con Jacob por la voluntad de Dios. Ella no aprendía nada de nada. ¿Cómo sucede? ¿Cómo fue posible así? El dolor y la aflicción y la angustia y el fracaso preparó el corazón de Lea para poder conocer Dios, para poder confiar en Dios, negándose a sí misma. El fracaso, el dolor y la aflicción son buenos. ¿Por qué Dios entonces le permitió esta situación? ¿Por qué no le permitió buenos ojos sanos, fortalecidos a Lea? ¿Por qué Dios no le permitió la hermosura para ser amada por todos? Dios no le permitió. ¿Para qué? Para que ella pudiera humillarse su corazón, para conocer la voluntad de Dios, para aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Para que ella pudiera apoyarse en Dios. Por eso fue la bendición tan grande para Lea. Su situación miserable como una mujer, eso le resultó muy bien. Fue buena oportunidad para humillarse y conocer el amor de Dios y creer en Dios también. En el caso de Raquel, ella también tenía su parte débil. ¿Qué cosa? Estéril era. Entonces Raquel, también como Ana, por su esterilidad, ella podía humillarse delante del Señor. Ella podía buscar al Señor, podía orar al Señor, podía esperar al Señor, podía aprender la vida de fe. Pero ella, en vez de humillarse por esa situación y esa debilidad, se enalteció su corazón por el amor que recibía de Jacob y por su hermosura. Ella se creía en sí misma: soy inteligente, soy más linda, soy mejor que mi hermana Lea, menospreciada. Qué lástima, ¿verdad? Raquel también tenía una parte débil que Dios le permitió para poder humillarse. Pero ella, ignorando ese punto, solamente miraba y pensaba en lo que ella tenía. Soy hermosa, soy inteligente, soy capaz, soy mejor que mi hermana Lea. Así su corazón se enalteció. Dios, cuando nos permite la dificultad o el fracaso y la aflicción, eso no es su propósito. Eso no es su deseo ni su voluntad, sino Dios quiere darnos la abundancia, la bendición, lo mejor de Dios. Pero para poder recibir todo esto de Dios, cada uno tiene que humillarse sí o sí. Por eso Dios permite el fracaso. Por eso Dios permite la debilidad y la aflicción y el quebrantamiento también. Porque todos son
buenos momentos y materiales para poder humillarse delante de Dios y encontrar la voluntad de Dios y conocer el corazón del Señor y aprender la fe también. Por eso, por el amor, Dios nos permite ciertas dificultades y fracasos, aflicciones por el amor. Raquel, aunque hurtó su ídolo de su padre, en vez de creer y confiar en Dios, ella confiaba en el ídolo de su padre arameo. Su ídolo de su padre pudo cuidarla. No. Ella, en vez de creer en Dios, ella en vez de apoyarse en la promesa de Dios que le dio a su marido Jacob, ella se apoyaba en el ídolo de su padre. Por eso su ídolo le bendijo, le protegió. En ninguna manera. Por fin ella, antes de llegar a la tierra de Canaán, murió en el camino. Después de parto de Benjamín, llamándole a su hijo tan bendito y precioso como Benoni, hijo de tristeza. Así ella terminó su vida. Así se acabó su vida. Lastimosamente. Con la tristeza se acabó su vida. Qué lástima, ¿verdad? Siendo esposa de Jacob, ella ya estaba dentro de la promesa de Dios. Dios ya estaba trabajando en la vida de ella. Ella podía aprender la fe a través de su marido Jacob, pero ella se quedó altanera, arrogante, se jactaba nomás. Qué fea es mi hermana. Soy linda, soy hermosa. Así fue. Lastimosamente ella así acabó la vida. El que tiene corazón altanero, así es, vive como Raquel. Con el corazón soberbio y arrogante, leyendo la Biblia no puede entender. En la Biblia ahí están todas las palabras de Dios y las promesas de Dios. Ahí está el poder de Dios también. Pero leyendo la Biblia, el que tiene corazón altanero y arrogante no puede descubrir lo que está puesto en la Biblia. La promesa maravillosa, poderosa, tan grande, no puede encontrar ni descubrir. ¿Por qué? Por el corazón arrogante. Luego en su corazón se levanta constantemente la murmuración, queja, rencor, enojo, envidia. Sí, no por la situación, sino por el corazón altanero, enaltecido. Así es. Como Raquel. Raquel tenía miles cosas para agradecerle a Dios, alabarle al Señor. Pero su corazón estaba lleno de juicio, acusación, envidia, lucha, rencor, enojo. Ella odiaba a su hermana Lea, le odiaba a su marido, echando culpa a su marido, a todo. Ella teniendo todas las cosas benditas,
llevó una vida bastante miserable. ¿Por qué? Por el corazón altanero. El corazón de Lea, Raquel, así estaba arrogante. Por eso es importante humillarse el corazón. El que tiene corazón humillado, al leer la palabra de Dios, puede ver el corazón de Dios, la bendición. El que tiene el corazón humillado está feliz y agradecido ante cualquier dificultad por la confianza en Dios. Por una cosa pequeña igual está agradecida esa persona, contenta, se queda satisfecha también. El corazón humillado es un tesoro. Es muy, muy importante. Por eso Dios nos permite fracasos, dificultades, tribulaciones, aflicciones, angustias, por el amor. Dios nos quiere dar el corazón humillado. Por eso nos permite el fracaso. Aunque algunos, sufriendo tanto, no se humillan, lastimosamente. Sufriendo tanto, se quedan más orgullosos, sufren más, así termina la vida. Amados, ustedes tienen dificultades, ustedes están afligidos, tienen problemas, que piensen entonces, Dios me quiere humillar, Dios me está humillando para bendecirme. Así pueden pensar. Así sería correcto. No es el fin que Dios quiere. El fracaso, la humillación, quebrantamiento, eso no es el fin. A través de eso, Dios nos quiere dar la bendición por la palabra de Dios, por Jesucristo. El que se quebranta su orgullo puede apoyarse en Cristo Jesús. En la Biblia ahí está todas las promesas de Dios. Dios nos muestra la voluntad de Dios. Pero algunos lo ven, algunos no pueden verlo. Eso depende del corazón que tiene cada uno. Si en el corazón humillado, pueden encontrarlo y disfrutarlo, valorarlo también. Pero el que tiene corazón altanero como Raquel viviendo con su marido Jacob, quien recibió toda la bendición de Dios, ella no aprendió nada de Dios. Por eso hasta el último momento ella se apoyaba en el ídolo de su padre, lastimosamente. Aunque tenía buena oportunidad, no aprendió nada. En el caso de Lea, por su situación miserable, aunque Jacob no le amaba ni prestaba atención a Lea, ella aprendió todo lo que tenía Jacob, todo lo que Jacob recibió de Dios. Lea vivió delante de Dios, esperando a Dios, apoyándose en Dios también. Ustedes tienen dificultades, situaciones. Entonces recuerden bien,
Dios les ama a ustedes, por eso les permite estas situaciones, para humillar el corazón de ustedes, para que ustedes puedan apoyarse en Dios. Esto es el corazón de Dios. Esto es lo que Dios está esperando en la vida nuestra. Así es. En mi vida también hubo bastantes dificultades, dolores, aflicciones. Al momento, eso era bastante difícil para mí. Pero luego yo me di cuenta que, Dios me ama tanto. Por eso, para quebrantarme mi corazón, Dios me tenía que permitir sí o sí muchas dificultades. A través de eso, Dios me permitió encontrar Jesucristo, recibir la salvación del pecado y encontrar la voluntad de Dios dentro de la palabra de Dios. Sí. Todo esto es la bendición. Bendición fue. Eso es el amor del Señor. Ustedes, cuando vean una dificultad terrible o una situación, en vez de decepcionarse, en vez de murmurar contra Dios, que tienen que agradecerle a Dios. Gracias, Señor. Usted me ama tanto, por eso me permite esta aflicción, esta angustia. Bueno, Señor, me humillo mi corazón. Yo quiero apoyarme en usted. Señor, que tenga misericordia de mí. Es la hora de apoyarse en Dios. Si ustedes fracasaron, es la hora de confiar en Dios, volverse a Dios. El hijo menor, si no hubiese malgastado todo, perdido todo, si no hubiese llegado al chiquero, iba a poder volverse a su padre con ese corazón tan precioso. No. Él recibió la bendición tan grande. ¿Qué cosa? Fracaso. Él hizo todo lo posible, pero no logró nada de nada. Fracasó totalmente, perdiendo todo. Eso fue la bendición que él recibió. Por causa de esa dificultad, de ese fracaso, él pudo tener un corazón precioso que no tenía su hermano mayor. Él, cuando regresó a su padre, él llegó con el corazón precioso. ¿Cómo? En su corazón ya no se manifestaba más el deseo de él, el gusto de él, la idea del hijo menor. Nada de nada. Él, cuando regresó a su padre, él se entregó todo su ser en la mano de su padre. Ahí nosotros no podemos ver ninguna manera del hijo menor, ni su astucia tampoco, ni su obra tampoco, sino el padre trabajaba libremente en la vida de su hijo menor. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué hizo el hijo menor? Nada de nada. Estaba ahí, calladito.
Así se cumplió toda la palabra del Padre. Como Él dijo, fue vestido. Ahí el hijo menor, ahí ya no se ve más el hijo menor, no se ve, ya no se manifiesta más el deseo del hijo menor, el gusto, su idea, su razón, su querer, no, nada. Parece que ya no hay más el hijo menor ahí, parece. Solamente ahí se manifiesta la palabra del Padre. Sacad el mejor vestido y vestidle. El hijo menor ya no decía más. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso no me gusta, no es mi gusto, eso no es mi estilo, eso qué, ni tal cosa. No, nada de nada. Aquí estoy, hágase su voluntad conmigo. El hijo menor tenía ese corazón precioso, quebrantado totalmente. Así se cumplió la palabra de su padre exactamente. Sacad el anillo, poned en su mano y calzado en su pie. También se cumplieron todas las palabras del Padre. El hijo menor no dijo nada. Solamente se cumplió la palabra del Padre. El anillo se quedó puesto en la mano del hijo menor, sus calzados también. Y lo otro, lo más maravilloso es que el Padre dijo, vamos a regocijarnos. Eso es la palabra del Padre. Vamos a regocijarnos. Después, dice, empezaron a regocijarse. ¿Cómo salió? ¿Cómo dijo el Padre exactamente? El hijo menor pudo regocijarse con su Padre. No, Padre, yo sé que usted me ama, pero esto no es lo que yo buscaba ni esperaba. Mi gusto es tal cosa, eso no es nada de nada, dice así el hijo menor. Solamente la palabra del Padre se manifiesta en la vida del hijo menor, cambia la vida del hijo menor. Maravillosamente el hijo menor con el corazón pudo regocijarse con su Padre. Ese corazón es el corazón bendito, el corazón que puede aceptar cualquier palabra de Dios sin importar su opinión, su pensamiento o su razón. Ese corazón, el corazón humillado, el corazón quebrantado, es el corazón precioso. Por eso el hijo menor es bendito, porque él fracasó totalmente perdiendo todo. Eso es la bendición que Dios le permitió al hijo menor. A través de eso él pudo lograr ese corazón. Ustedes tienen dificultades, dolores, aflicciones. Entonces tienen que saber que Dios les ama a ustedes. Por eso quiere humillar el corazón de ustedes, para que ustedes pudieran tener el corazón como el hijo menor, no como Raquel. Lo bueno no es bueno, lo feo, lo malo no es malo ni feo. Dios nos quiere dar el corazón humillado. Con ese corazón humillado nosotros podremos encontrar todas las bendiciones de Dios, todas las abundancias que Dios preparó para nosotros. A través de Raquel, Dios nos muestra a nosotros. Ustedes no se queden en el lugar de Raquel, por su hermosura, por su inteligencia, por su abundancia, por su excelencia que Dios les permitió. Dios nos ama a nosotros. Por eso, sí o sí, nos permite dificultades, dolores, aflicciones.
para humillar nuestro corazón, para que nosotros podamos aprender la vida de fe y apoyarnos en Dios. Ahí está todo lo que Dios preparó para nosotros.